Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la Biblioteca Nacional. En primer lugar, antes de comenzar, sencillamente permítanme transmitirle las disculpas de la directora de la Biblioteca Nacional, Gloria Pérez Salmerón, y de nuestro director cultural, Miguel Miranda Carmena. Por sendos compromisos institucionales de última hora ineludibles, no pueden estar con nosotros como les hubiese gustado y me piden que les transmita sus disculpas. Como les decía, bienvenidos a la Biblioteca Nacional, bienvenidos una tarde más a una nueva sesión de este ciclo Premios Nacionales, un ciclo ya veterano en la Biblioteca Nacional, hace ya algo más de 4 años que lo venimos celebrando, un ciclo con el que, gracias a la colaboración de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro, la Biblioteca Nacional viene rindiendo homenaje a todos aquellos autores, como los que hoy nos acompañan, que con su trabajo, con sus obras, se han hecho acreedores de los Premios Nacionales del Libro, la Lectura y las Letras en cualquiera de sus modalidades. Hoy tenemos con nosotros a Santiago Valenzuela, historietista, ilustrador y ganador del Premio Nacional de Cómic 2011, premio que, como saben, otorga el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y que tiene como objetivo reconocer la mejor obra de esta especialidad editada en cualquiera de las lenguas del Estado. A Santiago hoy, además, le acompaña Alberto García Marcos, es crítico, especialista y figura relevante dentro del panorama del cómic actual. Buenas tardes, Santiago, Alberto. Hola, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Por dar solo unas pinceladas de la figura de los dos invitados que hoy nos acompañan, diremos que Santiago Valenzuela es de Donostia, aunque reside en Madrid, ciudad en cuya Universidad Complutense se licenció en la especialidad de grabado de la Facultad de Bellas Artes. No voy a desgranar aquí la cantidad de fanzines y revistas en las que ha publicado Santiago ni las obras que ha publicado, porque sería demasiado largo y además lo tienen en el folleto que les hemos entregado a la entrada, pero sí citaré, como no, Plaza Elíptica, la obra por la que ha ganado el premio que le trae esta tarde aquí y que, si me equivoco, me corriges, es la 7ª entrega de las aventuras del Capitán Torrendo, que sin duda es su personaje más famoso y del que supongo nos hablará más en profundidad ahora. Como decía, Santiago le acompaña Alberto García Marcos, bilbaíno, doctor en Biología Molecular por la Universidad Autónoma de Madrid y fundador en 2006 de la página web entrecomics.com, una web de referencia en el sector que recibió el premio a la divulgación en el Salón del Cómic de Barcelona 2010. Alberto tiene una larga trayectoria y un gran conocimiento del mundo del cómic. Escribe prólogos, artículos, es moderador, ponente, imparte cursos, forma parte de jurados y recientemente, además, ha inaugurado su propia editorial, Entre Cómics Cómics. Ambos, Santiago y Alberto, nos van a guiar por este mundo, a veces, por desgracia, no tan reconocido como se merece y como debiera, del cómic. Permítanme, solo antes de terminar, agradecer de nuevo la colaboración de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro y de la Subdirección General del Libro, la Lectura y las Letras Españolas. Muchas gracias. Ahora, sin más, les dejo en compañía de Santiago y Alberto, que son realmente los que nos han traído aquí esta tarde. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tu presentación y muchas gracias sobre todo pues, por la invitación para estar aquí y hablar un poquito sobre cómic en un ámbito tan imponente como es la Biblioteca Nacional, sobre todo para la gente que nos dedicamos al cómic, aunque sea en mi caso de forma muy tangencial, que parece que la literatura a veces, o por lo menos hasta ahora, era como el hermano mayor inalcanzable, ¿no? Sobre todo de cara al reconocimiento que estas dos artes o disciplinas tienen entre el público. Ya que estamos en un ciclo de premios nacionales, yo quería hacer un pequeño repaso de lo que ha sido el Premio Nacional de Cómic hasta ahora. Es un premio bastante reciente, pues se instauró en 2007 por el Ministerio de Cultura y bueno, en 2007, bueno, como ya ha comentado Sergio, es un premio que se concede a una obra, no a una trayectoria ni a un autor, sino a una obra concreta publicada el año anterior a la concesión del premio. Y en 2007 se concedió por primera vez. Fue para Bardín el superrealista de Max, a continuación el año siguiente fue para Arrugas de Paco Roca, en 2009 fue para Las serpientes ciegas de Felipe Hernández Cava y Bartolomé Seguí, el año siguiente lo ganó El arte de volar de Antonio Altarriba y Kim, en 2011 lo ganó Santiago Valenzuela con Plaza Elíptica, que es
como ya he mencionado, la 7ª entrega de las aventuras del Capitán Torrezno. Y este año, hace apenas 2 o 3 semanas, el premio ha ido para Dublinés de Alfonso Zapico. Bueno, como os decía, aquí tenemos a Santiago. Ya he dicho que el premio se concede a una obra, pero en el caso de Santiago podría haber sido también a una trayectoria, porque en 20 años que lleva aproximadamente haciendo cómics, ha elaborado, digamos, o ha desarrollado una trayectoria muy importante con una cantidad de páginas ingente comparada con la producción que suele tener un autor de cómic normalmente. Comenzó en 1993 publicando fanzines con sus compañeros de Bellas Artes, que él estudió en Madrid, en la Complutense, y no fue hasta 2002 que publicó su primera monografía, su primer cómic completo, digamos, que fue el primer tomo de las aventuras del Capitán Torrezno. Desde 2002 hasta fecha de hoy, pues tiene publicados, creo que en la primera diapositiva que se veía aparecían, pues aproximadamente unos 12 álbumes que en total pues deben de sumar pues 1.400 páginas, una cosa así, que si tenemos en cuenta el trabajo de dibujo que tienen detrás, pues son una cosa realmente prodigiosa. Bueno, vamos a comenzar un poquito. Yo simplemente voy a hacer aquí de presentador, le voy a ir haciendo preguntas a Santiago y al final también, pues si os ha despertado la curiosidad, podéis preguntarle cosas. Quería preguntarte primero, ya que estamos en este ciclo de premios nacionales, ¿qué representa para ti el Premio Nacional de Cómic? Es decir, ¿qué representa para el sector del cómic que se haya creado y qué repercusión crees que puede estar teniendo en la sociedad? Pues, bueno, hay que distinguir un poquillo entre los efectos para el medio y los efectos para una trayectoria, para un ganador en concreto, ¿no? A todos nos viene bien el premio. Lo que pasa es que el premio, su incidencia depende un poco del libro premiado, sobre todo, ¿no? Entonces, en mi caso, bueno, era muy difícil que esto convirtiera al libro en un fenómeno editorial, ¿no? Porque era parte de una serie. El libro no tenía una temática, digamos, relacionada con la actualidad o con algún tema social candente, algo de esto, ¿no? Es mucho más un homenaje, digamos, un poco a la literatura de género, a la aventura, ¿no? Entonces, bueno, le ha venido bien a mi trabajo y bueno, ha tenido un poco de más difusión. Los otros libros se han vendido, los anteriores, todo eso, pero bueno, digamos que el premio, cuando realmente se deja notar, es cuando cae en una obra que tiene, digamos, un potencial comercial claro, ¿no? Que el caso más claro es el de Arrugas, de Paco Roca, ¿no? Pero ese aprovechamiento del premio le viene bien a todo el sector, le viene bien a todo el gremio, ¿no? Porque realmente lo que falta aquí son lectores. Entonces, todo lo que sea que este mundo tan endogámico y tan, digamos, tan artesanal y, ¿cómo decirlo?, tan de andar por casa, bueno, todo lo que pueda llevar empujar ligeramente este mundo hacia lo que sería una industria, ¿no? Una industria cultural, como es la del libro, por ejemplo. No lo digo con un matiz peyorativo. Pues todo eso le viene muy bien al medio. Lo que pasa es que hay muchísimo más que hacer. Por poner un premio nacional, desde luego, no cambias la cosa. Eso es una cuestión de años. Bueno, tendría que haber muchos más lectores y esos lectores solo se pueden atraer al final haciendo unas obras que interesen a la gente. Que no sea simplemente una diga, pues qué graciosos son los TVOs ahora, o hablan de cosas que pueden ser próximas. No, tienen que hablar de esas cosas y tienen que llegar a la gente. Y hay TVOs que lo han conseguido eso, pero es difícil. Vamos, que hay que saber de dónde venimos, de los 90, una travesía del desierto. Es un medio que ha pasado una década o dos pues en un despiste total. No sabía qué pretendía, ¿no? El salto de ser un medio de comunicación de masas, bueno, medio de comunicación no, medio de expresión de masas, ahora parece que quiere tirar por un lado más
más elitista o, digamos, con más carga de profundidad, y todo esto sí que lo digo ya en plan peyorativo, es un paso, vamos, es un giro copernicano, ¿no? Es una cosa que el cine ha tardado muchas décadas en hacerlo, ¿no? De ser un objeto de consumo que iba a la gente a matar la tarde y a tener ilusiones más o menos luminosas que amenizaran un poco la sordidez de su vida, a llegar a un punto de eso, de directores creadores, ¿no? que usan el cine como un arte expresivo, ¿no? Es una cosa que lleva mucho tiempo. Y aquí, pues, eso fue evolucionando poco a poco, pero muy mal, porque no había una industria que soportase, que sustentara eso, ¿no? Los dibujantes que querían esto, pues tenían que trabajar fuera, y entonces tampoco realmente podían ir al límite expresivo, ¿no? Porque trabajaban para una industria ajena que muchas veces les imponía contenidos. Luego llegaron los 80, que fue el primer boom del medio, que hoy está totalmente olvidado, aunque todo lo que se habla hoy en día y todas estas dudas, todas estas polémicas, pues ya las había en los 80, lo que pasa es que ha sido olvidado. Y sí pareció que, bueno, surgieron autores interesantes, se redescubrieron muchos, y sobre todo se recibió todo lo que se había hecho fuera, porque fuera esa evolución sí se había dado, y había sido una evolución natural, ¿no? Quiero decir, habían salido autores como Hugo Pratt, como Moebius, muchísima gente que había salido de la ratonera del medio, ¿no? Y había interesado a un público general, ¿no? Y por eso en Francia, sobre todo, pues esta situación no existe, no se da. No sé, hace poco me estaba leyendo una novela francesa de un autor más o menos de mi quinta, y era una novela sobre el asesinato de Heydrich en Praga durante la Segunda Guerra Mundial, y no era una novela de género ni tampoco ni tenía absolutamente nada que ver con el cómic, pero a lo largo de la novela pues había referencias aparecía una escena de Enki Bilal, son cosas que aquí no pueden pasar, porque si hicieras esa mención tendrías que explicar a quién te refieres, ¿no? Allí se daban se hacían esas menciones, esas citas, como quien dijera, parecía una escena de las pinturas negras de Goya, ¿no? Quiero decir que es algo que está en el acervo cultural, ¿no? Y eso aquí, claro, falta muchísimo para eso. No sabemos si lo conseguiremos, ¿no? Sí, digamos que tal vez en Francia el cómic está mucho más integrado en la cultura como un elemento más, como el cine, como la literatura, etcétera. Y en España, por las razones que sea, bueno, por las que tú has apuntado tal vez, ¿no? Que hubo una industria fuerte del cómic, pero digamos que en esa época la mayor parte de cómic que se producía era infantil, era cómic para niños, y parece que nunca ha dado el salto, digamos, el cómic a interesar a los adultos, ¿no? Salvo tal vez, últimamente parece que se está imponiendo o despuntando el fenómeno de la novela gráfica, que son cómics realizados en principio con intención de interesar a un público adulto, y que parece que está penetrando, pero también, bueno, tenemos que tener mucho cuidado con este asunto, porque las cifras de ventas siguen sin ser nada espectacular, y desde luego no sabemos hasta qué punto puede estar calando en la sociedad, ¿no?, la novela gráfica. Bueno, es lo que es una pequeña llave que se ha encontrado, pues una forma casi de merchandising, ¿no?, o de marketing, ¿no?, para vender lo de siempre con otro nombre. Bueno, pues si ha servido para eso, pues bienvenido sea. Lo que pasa es que tampoco hay que perder demasiado tiempo dándole vueltas, ¿no?, al concepto, no sé qué. Está claro que no hay nada detrás de eso. De la novela gráfica es los mismos temas que se han hecho siempre, solo que con un elemento añadido quizás de liberación, ¿no?, que siempre es malo. Porque eso quiere decir que estás haciendo cosas que ya crees que van a ser bien recibidas, ¿no? Y eso siempre es malo, porque eso es una visión, pues eso, industrial de la creación, industrial otra vez en sentido peyorativo, ¿no? Como decir, hacer rosquillas, ¿no? Pues como esto funciona, pues venga, vamos a hacer esto. Que si ahora se lleva esta temática, no sé, pues voy a hacer algo parecido, ¿no? Entonces, bueno, esto pasa en todas partes, está claro, y las modas literarias también funcionan así, ¿no? Pero bueno,
hay otras cosas, ¿no? Hay más cosas. Lo bueno de las modas es que ves cosas que no conocías y dices, pues yo siempre he querido hacer algo de este tipo y ahora veo que esto es posible, ¿no? Lo que es aprender de los maestros, que es cómo se trabaja y cómo se vive, ¿no? Trabajar por seguir un eslogan comercial, pues no, eso no vale para nada, pero como siempre es el tiempo el que decide las cosas que se quedan y las cosas que no. Habrá novelas gráficas que se quedarán y otras que no. Y se descubrirán novelas gráficas de hace 30 años y de hace 40 y saltará a la vista lo obvio, que es que la novela gráfica y el cómic nunca han dejado de ser lo mismo, ¿no? Hombre, yo estoy en parte de acuerdo contigo y en parte creo que algunas cosas matizaría, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, la novela gráfica se podría entender más bien como, digamos, que una obra que realiza un autor sin estar sujeto a unas imposiciones editoriales o de mercado. Y lo que sí es cierto es que ha llegado el momento que ese tipo de actuación, de realización de cómic ha tenido tanto éxito que también se está mercantilizando y convirtiendo en una fórmula y está dejando de ser lo que podía haber sido en origen. De hecho, yo te diría que tus cómics son novelas gráficas, desde el punto de vista de que has hecho siempre lo que te ha dado la gana y sin tener en cuenta las posibilidades comerciales que podía tener, ¿o no? Pero eso lo puedes decir de todos los autores de mi generación, menos los únicos que se ganan la vida con esto, que son los profesionales que trabajan haciendo TVOs americanos y eso, claro. Ahí no hay novela gráfica, pero todos los demás, de cualquier temática, si el baremo es no estar sometido a presiones editoriales, entonces todo es novela gráfica, lo que se ha hecho desde el año 90, ¿no? Es que es lo único bueno de que no haya industria, que todo el mundo ha hecho lo que le ha dado la gana, ¿no? Y lo malo, claro, lo malo es que todo el mundo ha hecho lo que le ha dado la gana y frecuentemente no eran cosas que valieran mucho la pena, ¿no? Porque eso de hacer lo que a uno le dé la gana tampoco no tiene ningún valor en sí, ¿no? Volviendo un poco al tema de los premios nacionales, yo el otro día en una comida con dibujantes estábamos discutiendo qué tipo de obras había que premiar con el premio nacional. Es decir, teniendo en cuenta lo paupérrimo de nuestra industria, si lo que convenía era que fueran premiadas obras que pueden ser degustadas por un público amplio, es decir, obras, digamos, de sencilla comprensión o obras que no tengan demasiada dificultad, o si por el contrario simplemente pues un premio de esta envergadura lo que requiere es que se premie siempre al mejor, independientemente de su comercialidad o no. ¿Tú en qué punto te mueves? Yo opto por la segunda. No creo que el premio, si se pone, es para dar un premio simplemente lo que el jurado crea que es el libro a premiar, ¿no? No sé, lo otro son consideraciones comerciales, es como decir... Bueno, para eso ya están los Oscars y esas cosas, ¿no? Si esto va a ser simplemente una especie de charla entre publicistas, pues que se encargan ellos directamente, ¿no? Y además no haría falta reunir a ningún jurado, ¿no? Hay más que mirar cuál es el libro que se ha vendido más ese año y se le da el premio y ya está. Entonces sí. no haría falta nada de eso, ¿no? Bueno, yo de hecho estoy bastante de acuerdo contigo y además creo que tener en cuenta esas consideraciones comerciales es un poco despreciar la inteligencia del lector, ¿no? Pensar que no va a ser capaz de entender tal cosa y vamos a premiar. Bueno, de aquí a 10 años seguro que es así, ¿eh? No sé, ya hay una cantidad inmensa de gente que va a comprar a librerías grandes o a zonas de libros de los grandes almacenes y mira la lista de los más vendidos. O sea, son cosas que parecen increíbles, pero no ocurren, ¿no? Y los libros ya no sé, en las solapas ni siquiera ya se molestan en decir la crítica ha dicho no sé qué, como hacían antes, ¿no? Que ponían por ahí periódicos americanos que no saben ni si existen, que ponían maravilloso, no sé qué. No, ahora ya directamente ponen. El otro día estaba ahí en OpenCore, no sé qué, y vi el libro este que es como erótico, no sé qué, esto de Sombras de Grey, no sé qué. Y ahí, o sea, la solapa ya directamente ponía, sí, este es el libro del que todo el mundo habla. O sea, que no haya confusión, ¿no? Ni siquiera un elogio disparatado, no, solamente que sepas que este es el libro que está comprando todo el mundo. O sea, que allá tú lo que haces. Y ahondando un poquito en la relación que puede haber a lo mejor entre cómic y literatura, bueno, en tus cómics es obvio que la cantidad de texto es apabullante, yo creo que en las imágenes que hay detrás lo estaréis viendo. ¿Tú qué tipo de referentes tienes a la hora de dibujar? ¿Son más gráficos? ¿Son más literarios? ¿Cómo haces el balance entre estas?
entre estas dos cosas? Tampoco, es que son cosas, yo creo que nunca eres muy consciente de eso, ¿no? Digamos que tú llevas algún bagaje detrás, sea grande o pequeño, y eso sale simplemente. Y además el cómic también, como es un arte híbrido, es un poco espasmódico en ese sentido, ¿no? Porque dices, hay cosas que metes en la historia porque las quieres dibujar, pero tampoco son tantas, ¿no? Y en general la historia avanza hacia lo que quieres contar. Y entonces ahí sí que asoman muchas cosas. También depende de cómo lo enfoques. Si quieres ir hacia, digamos, hacia la pureza, hacia una narración quinta esenciada, yo voy por el lado totalmente contrario. A mí me gusta meter cosas, y una vez que las metes tienes que hacerlo bastante explícitamente, ¿no? Porque tampoco te puedes apropiar de ideas. Y además a estas alturas sería absurdo, ¿no? Ir por ahí diciendo que de cosas se me han ocurrido cuando estoy metiendo aquí millones de cosas. Si tienes un poco de cultura, sabes que la inmensa mayoría de esas cosas ya existen, y que existen en todas partes, y todos los libros y todas las cosas novedosas son cosas que ya existían, a las que se les ha dado una pequeña vuelta de tuerca, ¿no? Y a mí me gusta meter esas cosas. Entonces, a la hora de construir el argumento, pues hay una gran cantidad de materiales que vienen, bueno, de homenajes, eso se nota incluso en cada bocadillo, ¿no? Cuando me sale un juego de palabras, que suelen ser juegos de palabras, digamos, con un trasfondo cultural, de un homenaje, hacer un chiste, una letra de una canción, un poema, todo esto, en general no me niego. Intento dosificarlo a veces porque si es en medio de una secuencia un poco movida, con que la trama avanza y eso, pues son cosas que estorban, ¿no? Pero en libros, por ejemplo, como el gabinete del doctor Salgari, pues es que esa era la misma esencia del libro, era esa, ¿no? Que es precisamente la falta de una esencia, ¿no? Sino que es como abarcar y coger todo alrededor y meterlo y fundirlo, y que cada material se vea su procedencia, ¿no? En cada bocadillo hay 3 o 4 referencias, ¿no? Algunas son bastante oscuras y seguramente mucha gente no las pilla, pero otras son muy, muy evidentes. Y en lo gráfico pues también hay un poco de eso. Lo que pasa es que en lo gráfico yo creo que hay una limitación simplemente artesanal, que es que yo, por ejemplo, me consta que hay gente que sabe que puede hacerlo, pero yo no soy capaz de decir de repente voy a dibujar esto al estilo de no sé qué. Me es completamente imposible. De hecho, me es completamente imposible dibujar algo distinto. Lo que ahora dibujo es un poco distinto a lo que dibujaba hace 10 años, pero me ha costado 10 años, y es una evolución que se ve de libro en libro, cómo se va simplemente estilizando, depurando un poco. Pero yo no puedo decir de repente, bueno, voy a hacer aquí un capítulo muy en clave oscura, con caras deformadas, voy a ir un poco por el lado de Muñoz, de Alaxiner, cosas de estas. Yo antes creía que esas cosas se podían hacer, pero al cabo de 12 años me he dado cuenta que no hay manera, que siempre acabas haciendo lo mismo, ¿no? O sea, eres un poco esclavo de tu propio estilo, ¿no? Sí, sí, yo creo que en eso es una cosa casi física, ¿no? En el texto, en el fondo también pasa lo mismo, porque los temas, las historias que cuentas al final siempre van a ser las mismas, ¿no? Cada uno tira hacia un punto del espectro, ¿no? Pero digamos que como en la escritura, sobre todo en El Torrendo, me voy un poco por la parodia siempre, por el homenaje, por el guiño, y de repente hay un capítulo digresivo donde me gusta jugar pues con registros, ¿no? Pues hacerlo, bueno, usar la pedantería, ¿no? para buscar el humor, e incluso como a un lenguaje pseudocientífico en alguna ocasión, ¿no? Se disimula más, ¿no? Que te tapas un poco más con otras cosas, ¿no? Pero el dibujo realmente es una cosa que yo la veo casi como muscular, es decir, es muy difícil enseñarle a la mano a hacer algo distinto, ¿no? La mano y el ojo es algo que no puedes evitar. Haces una cara y siempre es la misma cara, ¿no? Es casi como una cosa celular, ¿no? Como si las caras
llevaras un patrón genético ahí, entonces, ¿no? También se ven los pintores, ¿no? Hay muchos pintores que tienen como unas caras típicas y en todas las épocas, ¿no? No es una cosa a partir del arte romántico, de buscar la personalidad, ¿no? O sea, se ven en pintores del Quinquecento, no sé, Cima de Conegliano, me parece, ¿cómo se llamaba este? Bueno, uno de la escuela veneciana, que siempre todas sus caras, de la gente con una mandíbula muy fuerte, ¿no? Entonces, no creo que el tipo viviera en un barrio que todos tuvieran ahí un poco de problemas de mandíbula. Es que son hábitos, vicios, ya te digo, musculares casi. Bueno, yo de hecho a muchos dibujantes les he oído decir que realmente su dibujo es como la grafía, ¿no? Como la grafología. Tú escribes de una manera y no puedes escribir de otra. Puedes obligarte a hacerlo, pero en el momento en que dejas de estar sumamente concentrado en hacerlo, vuelves a tu escritura habitual. Te quería preguntar, bueno, aquí parece que estamos para defender el cómic siempre porque está tan mal y tal, pero creo que también tenemos que ser un poquito críticos, ¿no? Con la calidad media que hay. Y no sé si tú encuentras o echas en falta en los autores de cómic una pequeña falta de formación, a lo mejor literaria y gráfica, que muchos vienen simplemente del cómic y no tienen otros referentes con los que enriquecer su obra. Sí, sí, y creo que es el problema básico de todo, y mientras no se arregle eso, que es una cosa que es lentísima, pues nunca se... Bueno, es que si no... Es que son cosas que caen por su propio peso. Aquí eso ha sido una influencia muy mala, esta travesía del desierto, ¿no? Porque al desaparecer la industria, digamos que el autor se quedó sin un criterio ajeno, ¿no? sin unos guardianes, digamos, de la ley que estuvieran ahí y le dijeran, pues esto está bien, esto no sé qué, o has hecho una cosa que no tiene ningún interés. Eso desapareció porque se convirtió en un mundillo tan pequeño y tan endogámico que al final los autores, obviamente, estaban haciendo unos tebeos para unos fanzines que leían Cuatro Gatos, que eran también dibujantes, ¿no? Y encima ya entra la cosa del peloteo y el yo te he hecho un piropo y luego tú me lo echas a mí, ¿no? O sea, son cosas que no valen absolutamente para nada. Valen para que, bueno, una especie de terapia psicológico alternativa, pero lo único que interesa son los resultados, ¿no? Claro, el problema sobre todo también, más que la cosa gráfica, porque yo creo que en el cómic tampoco es tan importante la cosa gráfica, ¿no? Aunque parece que sí, que es como lo fundamental, pero yo creo que no. Y de hecho creo que en los países donde hay una industria, y por tanto hay un mercado y por tanto hay unos lectores detrás, el dibujo no es tan importante. Quiero decir que los tebeos que llegan un poco a todo el mundo, los tebeos que se te quedan, que recuerdas las historias toda la vida, en general no suele ser por el dibujo, no sé. Yo pienso en mis tebeos favoritos y no son, no sé, pues no sé, tebeos como los de Christine y Bilal en Francia, ¿no? Bueno, un dibujo eficaz, útil, discreto, y tampoco es que Hugo Pratt me mate como dibujante. Hay dibujantes que sí, que son muy interesantes, pues por ejemplo José Muñoz, del que he hablado antes, ¿no? Pero tampoco sus tebeos son especialmente los que algunos de ellos sí, pero no todos, ni mucho menos. Entonces, aquí hay un poco de confusión esto, ¿no? Digamos que la imagen es tan fuerte, ¿no? Es tan inmediata que siempre va a tapar el texto, ¿no? Entonces, es normal que la gente se piense que esto de hacer tebeos, pues que es normal, que es para gente que sabe dibujar, que le gusta dibujar, que los compra a la gente que le gustan los dibujos, pero tampoco esto es así, ¿no? O sea, por ejemplo, en el mundo, digamos, profesional que queda aquí, que serían los que trabajan para Estados Unidos, ¿no? Claro, están obligados a hacer unos productos que son estas cosas de superhéroes, ¿no? Y usando unas estéticas que la verdad son un poco flojas, ¿no? A estas alturas, no sé, es como si... No sé, es una cosa como prerrománica casi, o sea... Quiero decir, una cosa tan adocenada, tan ritualizada, que realmente poco se puede sacar de ahí, ¿no? Y eso, claro, también yo entiendo que de vez en cuando hay estas polémicas de... Pues que si un poco dudando sobre la legitimidad del medio, ¿no?
como cuando se quiere reivindicar, ¿no? Como una posibilidad expresiva, ¿no? Comparable con cualquier otra, ¿no? Yo lo entiendo, que haya gente, pues no sé, me acuerdo que hubo alguna polémica, bastantes polémicas con esto del Premio Nacional, cuando empezaron a darlos, ¿no? No sé, creo recordar que había una polémica con Vicente Molina Foix o algo de que dijo, bueno, pero es que esto es, no sé, esto es como premiar el infantilismo, no sé qué. Está claro que él habla bastante desde el desconocimiento, ¿no? Pero en cierta medida lo entiendo. Si tú entras en una tienda de cómics y ves estas cosas de superhéroes, todo igual, y eso que él no sabe realmente cuál es ese mundo, porque si ya supiera cómo es, pues ya se echaría a temblar, ¿no? Si supiera que hay gente que lleva años y años y años comprando una especie de folletín infinito que se demora y que el personaje, cada cuadernillo está al borde de la catástrofe y luego vuelve y nunca muere nadie. Quiere decir que son cosas, no sé, que son una especie de... que tienen que ver con el coleccionismo, con una ansia de que las cosas no terminen, es como el terror infantil a la novedad, ¿no? Es como que más de lo mismo, por favor, ¿no? Entonces, realmente ahí hay pocas posibilidades, ¿no? Sí, yo lo veo un poquito como tú dices, ¿no? Como un intento de mantener la juventud o la infancia a lo largo de toda la vida, ¿no? Agarrándote a esos personajes fetiche que tienes. Y todo esto, claro, trasladado al tema de lo que ya es el guión, la narración, pues claro, ¿qué vas a sacar de ahí? Pero si tú estás creando ese tipo de lector, que lo que quieres siempre lo mismo, quiero decir, un lector exigente, no sé, bastaría con que leyera 2 o 3 comic books de esos para que no quisiera más, ¿no? Es decir, ya está claro de qué va esto, ¿no? Entonces, sí, yo el problema que le veo sobre todo el cómic es que no hay una garantía de que las historias que se estén contando tengan una solidez, ¿no? Quiero decir que es como... También pasa bastante en el mundo del cine, ¿no? Hay una obsesión por la autoría, ¿no? Que tanto en el cine como en el cómic se camufla con lo visual, ¿no? Estos directores que tienen como muchas ideas visuales, ¿no? Y hacen películas como eso, supuestamente arriesgadas o eso, pero luego la escritura pues es bastante pálida, ¿no? Bueno, es que escribir es difícil y hay que escribir mucho para empezar a ver un poco los resultados. No se puede... Quiero decir, uno no se convierte en un escritor solo porque haya visto muchas películas. No se convierte en un buen escritor de guiones solo por eso. Y no se convierte en un buen escritor de guiones de cómics solo porque haya leído muchos TVOs. Es que tampoco se convierte en un buen escritor solo porque haya leído mucha literatura. Novelista porque haya devorado infinitas novelas. Es que hay que trabajar. Entonces, si no hay industria, si el autor trabaja poco, que es lo que ha pasado durante todos estos años, no tiene dónde ejercitarse. Quiero decir, ya no es que no haya una cultura de taller, que es como han progresado siempre las artes populares. Es que ya no hay ni cultura de taller, ni realmente hay una cultura del trabajo, porque ¿a dónde vas a ir a quién vas a llevar ese trabajo? ¿Vas a trabajar tú solo en casa? Yo eso lo hice con el primer libro, pero realmente es porque no tenía ni idea de cómo estaba la cosa. Yo me pensaba que yo acabaría el libro y me lo publicarían, bueno, normal, pues igual que yo leo libros que me gustan, pues este libro que estoy aquí, que llevo 2 años haciendo en casa, pues me lo publicará alguien porque está muy bien, es evidente que es una maravilla, ¿no? Y entonces me di cuenta de que no existía esa industria, ¿no? Y sin embargo, a pesar de ello, bueno, vamos a hablar un poquito ahora de tu obra, sobre todo del Capitán Torrezno, que es como tu serie Río, saga o como quieras llamarla. A mí me sorprende mucho porque estás comentando que de hecho realizaste el primer tomo casi sin saber cómo lo ibas a publicar ni dónde, pero la idea que hay en tu cabeza es una serie prácticamente infinita, ¿no? Porque creo que vamos por el 8º tomo, se publica la semana que viene y creo que no hemos llegado a la mitad de la historia todavía. ¿Cómo te lanzas tú a eso sin ninguna seguridad de publicación, ni de reconocimiento económico, ni nada? Pues por infantilismo también debió ser, no sé, ya en esto de que sea una serie tan larga también se ve que hay un fondo infantil ahí de eso de, bueno, no querer que la cosa acabe, ¿no? No sé, es que tampoco me lo planteé. Sí, me metí un poco en un lío y empecé a acumular cosas, vi que todo eso se podía articular como bastante a largo plazo,
que podía haber una evolución curiosa de los personajes, más o menos, ¿no? Dentro de la acción, dentro del folletín, no por el lado psicológico, que es una cosa que en el cómic nunca me ha interesado demasiado. Bueno, vi que había, no sé, esto es un tema ya de terapia, de por qué se mete alguien en estos líos de, pues no sé, se ve que yo quería proyectarme ahí un poco en el futuro, tener algo que hacer en la vida, o no sé. Desde luego, no me arrepiento, realmente. Me fastidia que me he pasado un poco, entonces ya se me va un poco de, no, me hubiera gustado más decir, pues esto voy a hacer 20 tomos y ya lo cierro, ¿no? Y entonces ahora tengo un poco el miedo de que no me va a dar tiempo a hacer tanta cosa, ¿no? Y me da pena porque para los libros futuros tengo muchísimas cosas pensadas y cosas que me apetece mucho hacer y que creo que iban a quedar muy graciosas, que son cosas imaginativas y eso. Y entonces, pues, muchas cosas voy a tener que cortar, no sé. En algún momento tendré que evolucionar un poquillo hacia el libro ilustrado, algunas cosas, porque hay demasiadas... La misma historia ya lleva un poco hacia ahí, ¿no? De esta especie de siempre que intentas hacer como una especie de marco imaginario, pero que al mismo tiempo es un reflejo de la realidad, pues es como hacer es como eso, pues como dibujar un mapa imaginario, ¿no? Enseguida te ves llenando cada centímetro, ¿no? Y quieres darle demasiada coherencia, ¿no? Dices, bueno, y el sistema hidrológico cómo es, y el clima cómo es, y cómo han evolucionado aquí los distintos estados e imperios. Bueno, te pones a rellenar y si no tienes cuidado, pues es un tema casi como de fractales, ¿no? Cada cosa se puede dividir en eso, ¿no? Y claro, como apuntar es fácil, como tomar notas es fácil, pues luego lo difícil es materializarlo, ¿no? Bueno, para quien no la conozca, la serie El Capitán Torrendo sería una serie de aventuras, así en el sentido más amplio, donde también hay un bastante pequeño elemento fantástico, digamos, no os asustéis que no hay hadas, ni elfos, ni cosas de esas. Y bueno, sería un poco una mezcla entre El increíble hombre menguante, Un yanqui en la corte del rey Arturo, una serie de referencias. Digamos que hay un micromundo creado en el sótano de un funcionario, donde esos pequeños microseres que él ha creado toman vida y bueno, se crean imperios, se crean sociedades, etcétera. Y nuestro protagonista, el Capitán Torrendo, que es un torrija de bar, es un señor de estos que están tan a gusto en bares cochambrosos, se despierta allí sin saber cómo y bueno, les tiene que sacar las castañas del fuego de vez en cuando. Lo que pasa es que todo esto se va complicando y se va complicando más, hay distintas líneas temporales, hay distintas líneas geográficas. ¿Cómo manejas tú? O sea, ya como lector en ocasiones se vuelve complicado tener en la cabeza qué es todo lo que está sucediendo. Bueno, como autor es difícil ordenarlo, pero en cambio, yo sí lo tengo claro, porque yo sé cuándo he escrito cada cosa y cómo se relaciona eso. Yo todavía no me pierdo, pero sí, bueno, sobre todo es pesado, se tarda, sobre todo cuando ya están pasando muchas cosas a la vez, pues tienes que seleccionar y sobre todo porque también sueles buscar golpes de efecto, ¿no? De un salto a una línea narrativa, pues siempre quieres conectarlas un poquillo, ¿no? Que una acaba con una referencia al personaje que luego va a salir en la otra línea, siempre hay sitio para un pequeño chiste, siempre hay un pequeño homenaje y claro, al final te encuentras con 7 líneas narrativas que van a pasar 7 cosas más o menos al mismo tiempo y todas, digamos, tienen un chiste que se refieren a otra, pero están cruzados. Entonces llega un momento en que dices, bueno, aquí hay que renunciar a algo, no se puede conectar todo con todo, hay que, no sé, ya te digo que tendré que ir quitando un poco cosas. Pero bueno, por otro lado, el tema del desorden temporal y eso, eso es un poco lioso, pero lo doy un poco con cuentagotas. En realidad solo hay, digamos, un salto adelante, que es este donde aparece el viejo funcionario, el creador del micromundo, que suele aparecer muy de tarde en tarde, como en una línea narrativa que ocurre bastante después, ¿no? Que él ya está como en un sanatorio y está recordando, ha perdido la memoria y
se supone que su edificio, donde estaba en el sótano este micromundo, pues ya ha desaparecido y todo eso, ¿no? Lo intento dar con cuentagotas porque sí que es verdad que puede liar un poco. Y luego también hay una especie de reunión de Estado Mayor de unos oficiales americanos, que también es bastante liosa. Y bueno, voy a intentar moderarme ahí un poco. Algún día empezaremos a completar el puzzle, ¿no? Y a entender todo. Sí, sí, ¿no? Sí, en realidad todo lo demás es bastante lineal y bueno, tú has explicado un poco el argumento de la historia al principio. El detonante fue esta historia, que era más bien como una especie de parodia religiosa, ¿no? De eso, un viejo funcionario que ya no sabe muy bien qué hacer con su vida, lleva una soltería un poco amarga y entonces se dedica en su sótano a hacer, bueno, tiene hobbies así, hobbies un poco solitarios, pues coleccionaba cosas, ¿no? Cuando era niño tenía mascotas y tenía colecciones de estas cosas minerales, ¿no? Herbolario, estas cosas que hacen los niños, bueno, hacían en otros siglos. Y bueno, con el paso del tiempo, pues como que ya empieza a ver que su vida ya no tiene mucho sentido, entonces se escapa, se le ocurre esta cosa estrambótica como de hacer en el sótano de su casa, un sótano muy grande, ¿no? De la comunidad de vecinos, donde todo el mundo se dedica a eso, como un trastero, ¿no? A dejar los muebles y todo eso. Pues se le ocurre un día montar sobre una mesa una especie de réplica del Jardín del Edén, ¿no? Y entonces no se sabe muy bien qué es lo que quiere hacer, como una especie de cuadros, unos tableaux vivants, algo así, como una recreación de la historia del mundo ahí, ¿no? Entonces empieza con la historia sagrada, ¿no? Con Adán y Eva, entonces crea ahí unas figuritas y se compra un bonsái y eso, pone como un Belén, ¿no? Una cosa así, y bueno, y eso es todo lo que pudo hacer, porque en ese momento se le fue de las manos en una borrachera nocturna que le lían los compañeros de la oficina, una despedida de uno que se va y él le sienta muy mal el alcohol, no suele beber y eso, y bueno, los amigos de la oficina se le ríen, ¿no? De estas aficiones que tiene él un poco ridículas. Se queda como muy frustrado y tiene un encuentro en el bar de debajo de su casa con el personaje que es el único elemento, digamos, fantástico de la serie, que es un tipo al que le apodan Dios los parroquianos del bar Denver este. Y bueno, pues es un tipo que sí que parece que algún contacto tiene con lo sobrenatural, ¿no? Y a través de ese único y puntual elemento fantástico, que es que sus dos figuras, sus Adán y Eva, pues cobran vida, ¿no? Entonces él llega y se encuentra con que estas figuras han cobrado vida y digamos que el esqueleto original de la historia era es decir, cómo puede surgir un mundo dentro del mundo, ¿no? Un mundo en miniatura y inmediatamente cómo se puede desempeñar un funcionario maduro del Ministerio de Obras Públicas en su papel de creador, ¿no? Que ha dado la vida a unos seres y los tiene metidos en el sótano y les lleva latas de aceitunas para que coman y eso, ¿no? Aunque él no ha sido el creador, claro, el creador ha sido una especie de deus ex machina. Bueno, evidentemente todo esto a ti te lleva a meter bastantes cargas de profundidad con la religión, etcétera. Y bueno, por si no lo hemos dicho, si no lo habéis deducido ya, la serie está repleta de humor. Y una de las cosas que a mí más me interesan sobre todo es todo ese elemento paródico que hay de nuestra realidad, ¿no? Estamos en un mundo, digamos que todo transcurre, o casi todo, en una época que podría parecer la época medieval, cercana a la renacentista, pero sin embargo tenemos el contrapunto de ese Capitán Torrezno, ese ser de hoy en día traspuesto ahí, y al final lo que tenemos es una parodia del mundo en que vivimos, ¿no? ¿Esto te interesa a ti? ¿Estaba en el plan claro, inicial? Porque es que ese es el origen de la historia. O sea, ¿qué papel puede hacer, lo que decía, qué papel puede hacer un viejo funcionario como creador, como demiurgo, ¿no? Pues mal, lo va a hacer mal, ¿no? Y entonces los resultados no son muy distintos de nuestro mundo, ¿no? Que también está bastante mal, ¿no? También salió un poco mal, ¿no? Y bueno, un poco la parodia era eso, buscar la cosa de la religión, ¿no? De toda esta gente del micromundo, pues cuando él vuelve al cabo de 20 años
claro, no hemos contado que bueno, claro, la historia esta de la primera pareja, pues se repite inevitablemente el mito de la caída, ¿no? De la tentación, el fruto prohibido, todo esto, y acaba yéndose el creador y no vuelve, ¿no? Tarda 20 años en volver, ¿no? Y cuando vuelve descubre que eso, que ha surgido una civilización y todo eso, ¿no? Y descubre que en una iglesia pues están la gente, los fieles se arrodillan delante de un DNI suyo que se quedó olvidado en una caja, ¿no? Pues, entonces, bueno, lo interesante de llevar la parodia a unos extremos un poco así absurdos es ver dónde puedes llegar, ¿no? Pues a donde llegas es tan absurdo que la gente adore a un DNI, ¿no? Y que adore a la figura del creador, ¿no? Una especie de gigante que creó todo esto, no tiene nada de ilógico, ¿no? O sea, más ilógico es adorar a un padre al que nadie ha visto, ¿no? Y que no ha dejado ningún DNI. Aquí ellos por lo menos ellos pueden tocar las llagas, o sea que creo que es las cosas que pueden dar un poco de juego, ¿no? Y luego es verdad que la historia, digamos que al meter el personaje este del Capitán Torrendo, que era un personaje que yo tenía por otro lado, que era un personaje secundario que aparecía en estas historias de bares de Madrid, pues claro, al meter eso, digamos que el humor se va un poco más hacia lo que decías de estos aspectos de un yanqui en la corte del rey Arturo, ¿no? Bueno, pues como poco a poco descubre unos paquetes de ducados, ¿no? Que están por ahí tirados y entonces los convierte en una especie de lanzamisiles, encuentra también un mechero, lo usa como carro de combate, ¿no? Estas cosas, ¿no? Entonces, digamos que ahí la serie giró bastante hacia lo aventurero, ¿no? Pero tampoco son cosas que puedes prever demasiado, ¿no? O sea, la historia llevaba a que había un asedio en esta ciudad, que es una especie de mezcla de Jerusalén y Roma, ¿no? Donde está el DNI, como eso, la roca sagrada, el Santo Sepulcro, ¿no? Pero si eres un poco minucioso, si eres un poco maniático, decir, bueno, pues yo creo que esto sea un asedio, que realmente esto sea pues como la toma de Jerusalén por Tito en el año 70, todo esto, ¿no? Pues te lías y lo que se suponía que iba a ser un libro más o menos largo o dos, pues de repente son 5, ¿no? O 6. Y entonces, eso es lo malo, ¿no? De que te pierdes ahí, es difícil parar. Bueno, hay otra característica de tu obra, a lo mejor no tanto de Torrezno como de otras historias que tenías antes, que eran bastante apocalípticas y ambientadas en la realidad, y la verdad es que la realidad te está dando la razón, ¿no? Parece que es verdad que todo se está yendo al carajo al final. Sí, hombre. Digamos que tienes ese punto un poco, no sé si decir cínico, nihilista, o en tus cómics no tienes ninguna confianza en el ser humano. Bueno, no, tampoco es eso. Lo que hay un poco es como un poco denuncia de la chapuza, ¿no? Y de la facilonería, pues del país en que vivimos, ¿no? Pues sí, desgraciadamente nos dan la razón cada día, ¿no? Pero bueno, no hay más cera que la que arde, ¿no? Pero bueno, lo apocalíptico es una cosa un poco inevitable dentro de lo fantástico, ¿no? No sé, digamos que también forma un poco parte del efecto dramático de la narración, ¿no? Por ejemplo, la ciencia ficción siempre suele ser apocalíptica, ¿no? Ahí se mezcla con otras cosas, desconfianza de la ciencia, ¿no? Pero claro, si la historia ya es un poco de esto, de un creador que crea el mundo en su sótano, bueno, está claro que eso va a acabar mal, ¿no? Y entonces, claro, empieza en el Génesis, se acaba en el Apocalipsis. Si desde el principio ya se ve que, bueno, que al final ese sótano se va a derrumbar, va a haber un cataclismo, pues es inevitable, ¿no? Pero por otro lado también está la cosa de que la historia no acabe nunca, entonces es un apocalipsis un poco relativo, ¿no? Es como van pasando cosas, un poco catástrofes, pero la historia avanza, ¿no? La idea es que salgan del sótano, este micromundo al final se escapan ahí justo antes de que se produzca la explosión del butano que al final acaba con el mundo, pues ellos se escapan, se meten en un camión frigorífico de gallega de cefalópodos y se escapan a la Costa de la Muerte, porque ahí es donde tiene su casa solariega el viejo funcionario. Entonces ahí vuelve a empezar y llega un momento en que el micromundo crece también, ¿no? Entonces ya se junta con la realidad. Todo eso queda bastante todavía, queda mucho, por desgracia.
No sé si tenéis alguna pregunta, porque todavía tenemos tiempo. ¿Alguna duda, curiosidad, comentario? Un segundito, que te dejan el micrófono. Sí, perdona. Me llamó la atención una de las propuestas de historias cortas del gabinete del doctor Salgari. Había una que tomaba lugar como en una ciudad española de los años 50, que empezaba así como un poco como paródico. Hablaba de los ultravioletas que subyugaban a los infrarrojos y luego iba tomando como un cariz un poco más de reflejo de una sociedad que se ha perdido un poco, o sea, una manera de pensar que ya no existe. Ahí hay un cortejo que ya no se corresponde a la manera que lo haríamos ahora. Y entonces yo creo que al final se encontraba con un poco un tipo de historia que no hemos visto en el resto de la trayectoria de Santiago, que era un poco la novela histórica, pero estrictamente histórica, porque en toda la obra se pueden ver referencias, pues como hemos visto, The Name es un reflejo de Jerusalén y Roma, como acabas de contar. Entonces, mi duda es si todo lo que hemos visto hasta ahora prescindió un poco de la rigurosidad histórica por el hecho de no tener que estar pendiente de no salirse de la línea de lo que ha marcado una historia, de hacer unas referencias que quede constreñido a una época, o si sin embargo se optó por un mundo un poco más fantástico, más inventado, por el hecho de la oportunidad que te daba a la hora de desarrollar un mundo o de ofrecer tus propias ideas. ¿Pero te refieres a que si la excepción es esa historia, la que comentas del gabinete? No, era como un ejemplo de una historia rigurosamente histórica, o sea, que se puede identificar solo un siglo, una década, en comparación con el resto que es toda la historia total. Entonces, sí. ¿Por qué no se ha seguido, por qué no lo hemos encontrado antes, ese ejemplo? Pues ya decía que tampoco hay una deliberación tan clara a la hora de elegir una historia, de buscar, ni nada de eso de buscar un estilo. Yo creo que las cosas salen un poco, son las mismas historias las que te llevan a alguno. Ya ves, lo que estábamos hablando de toda esta historia del viejo funcionario, pues eso lleva a hacer poco menos que una cosmogonía, ¿no? y una mitología y todo esto, ¿no? En el caso de estas historias del gabinete del doctor Salgari, era también una reflexión sobre la historia de género, y esta que dices en concreto, que a mí es mi preferida del libro, pues fue como buscar un género donde no hay un género, ¿no? Que sería el género del costumbrismo, el género del realismo, y como eso también puede ser un género, ¿no? Y entonces, bueno, lo mezclé con lo fantástico. Y normalmente no lo hago porque porque es que realmente el realismo no me atrae demasiado. Pero bueno, quise hacerlo para decir, bueno, que yo esto también lo sé hacer, ¿no? Y lo puedo hacer, y encima lo puedo hacer muy divertido y dando una vuelta de tuerca que a lo mejor no es muy usual que se haga por ahí, ¿no? A mí el costumbrismo no me interesa mucho, y luego hay otro tipo de historias como más sentidas sobre el pasado, nuestra herencia, ¿no? De dónde venimos. Bueno, me hizo gracia poder hacer eso y al mismo tiempo llevarlo por el lado fantástico, ¿no? Cómo se podía mezclar eso con una historia de terror, ¿no? Y sobre todo con una historia humorística, ¿no? Ya te digo que las historias te llevan ellas mismas a sitios inesperados, ¿no? Yo esa historia me divertí mucho haciéndolo porque realmente se prolongaba por muchos sitios distintos, ¿no? Podía ser como una especie de Lolita, mezclado con Calle Mayor, mezclado con la historia se llama Yo pasé con una zombie. Entonces, lo veía todo muy coherente, ¿no? Pero no veo ningún problema en que unas historias vayan por ahí y otras vayan por otro. No hay en ello nada premeditado. Simplemente la historia del Capitán Torrendo, pues ya digo que se me ha ido un poco de las manos y me pone ciertas obligaciones, ¿no? No es una historia donde yo pueda hacer cualquier cosa. En realidad puedo hacer muy pocas cosas porque ya tengo la historia casi muy perfilada,
tengo que seguirla, porque hay demasiadas cosas que contar. Solo por eso, solo por cuestiones de espacio, yo ya no puedo meter mucha más cosa ahí. Ya se ha pasado el momento de elegir y de disfrutar inventando, ¿no? Que es la parte que realmente vale la pena, ¿no? Por eso, bueno, también es un poco frustrante, pues eso, ves que es un trabajo que ya nunca va a dejar de ser ya como una especie de trabajo atrasado, ¿no? De todavía me falta esto, voy como cubriendo etapas siempre con retraso, ¿no? Pero bueno, siempre hay alguna pequeña novedad que meter y bueno, nadie me obligó, o sea que... ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas. Pues precisamente, ¿por qué no ir soltando pequeñas viñetas, páginas, hojas, o aunque sea una página en internet, con perdón, con esas visiones del final, del principio? O sea, ahora mismo se ha adelantado algo en el oído, algo de las CIES, algo de... No, pero... ¿Por qué no sé, te quiero decir, porque las pipas Facundo, igual vuela una maceta, aterriza en la cabeza y me quedo yo sin ver el final, ¿no? Y aunque sea... Ya, no pero sé. es que eso ya sería liarlo todo mucho. No, hombre, es como que se vuela en el tiempo y te encuentras las páginas sueltas. No, por ahora todavía hay que... A veces me hacen algún encargo de alguna historia corta y eso, y suelo aprovechar para meter a lo mejor una visión un poco del futuro, de pues una historia que más o menos sé que va a encajar en partes posteriores de la historia, ¿no? Pero bueno, también hay que dejar que las cosas sigan un poco su propio curso, vas cambiando de estilo con cada libro, esas cosas. Luego, dentro de 10 años, cuando vea estas historias cortas que pienso que me ha ahorrado un poco de trabajo porque ya las tengo hechas, pues las miraré y diré, joder, vaya bodrio, esto está fatal dibujado, esto ya no pega ni con cola. O sea, casi es mejor es ir soltando. Pues si te pones a hacer cábalas de ahora voy a dar una pincelada de esto, no sé qué. Eso, de hecho, es lo que hago con estas líneas narrativas que antes he dicho que son bastante liosas. Bueno, pues que se anticipan cosas que falta bastante tiempo para que se sepa, ¿no? Pero no hay que abusar de ello porque entonces se convierte esto en un cacao que no hay ni Dios que entienda. Entonces hay que ir un poco tranquilos. Bueno, además, por suerte, la semana que viene tenemos un álbum nuevo tuyo. Serán unas 150 páginas más de... No, 200. 200 páginas de historia, o sea que podemos regodearnos. No sé si queda alguna pregunta. Bueno, si no, yo voy a terminar haciéndote una pregunta también. Y es un poco, bueno, en literatura, digamos, no está todo inventado, pero digamos que se han hecho muchos experimentos, más o menos sabemos lo que podemos esperar casi siempre, aunque sean historias experimentales, etcétera. ¿Cómo estamos en el cómic, en el tema del desarrollo del cómic como medio? Porque a pesar de su historia, pues a lo mejor todavía no hemos alcanzado... No, pues yo creo que está absolutamente todo por hacer. Y al mismo tiempo todo se ha hecho. Quiero decir, han aparecido destellos por ahí de multitud de cosas que se pueden hacer. Pero es que creo que, bueno, sí es verdad que la literatura tiene un recorrido más largo, ha tenido fases, digamos, ha habido resurgimientos que ya habían pasado otras veces, o sea, se puede pensar casi en un retorno cíclico, pero no, yo creo que en literatura también siempre está todo por hacer. Pero en el cómic, desde luego, estoy seguro de ello, porque el cómic en muchos sentidos tiene más posibilidades que la literatura. No tiene más posibilidades de hacer cosas más interesantes, pero simplemente, materialmente, por sus lenguajes, tiene posibilidad de una combinatoria mayor, y eso se ha usado muy poco. O sea, quiero decir, solo por la parte visual puedes irte hacia el collage, hacia la fotonovela, hacia el minimal, hacia lo absolutamente expresivo, hacia lo conceptual, por supuesto, ¿no? Hemos visto muy pocas cosas de esas, ¿no? Porque, claro, porque un arte popular no está para eso. Un arte popular es la repetición, ¿no? Ese es su valor y esa es su lacra, ¿no? Pero el arte popular se transforma. La novela era un arte popular y, por lo menos hasta hace poco, se veía como la faceta literaria con más posibilidades, ¿no? De abrir nuevos caminos de la narración,
nuevas formas de contar que al final permiten contar cosas nuevas, porque las cosas para contar siempre son las mismas. Y el cómic, pues, tiene todo absolutamente lo que tiene la novela, pero tiene aparte esta cosa visual que realmente es una combinatoria casi infinita, ¿no? Y comparado con el mundo del audiovisual, por ejemplo, pues, por ejemplo, el cine de animación sí creo que tiene las mismas posibilidades o más. Pero el cine, por ejemplo, tiene un lastre muy fuerte que es la realidad, ¿no? A nivel de tiempo, de la narración, ¿no? De ritmo, todo esto está muy atado por la realidad. Se puede jugar con eso, pero no es una cosa como la música, ¿no? Tú no puedes hacer tantas particiones. Digamos que una escena en el cine, incluyendo el cine fantástico, los objetos tienen una presencia continua, ¿no? Que sí, por supuesto, todo eso se monta, se remonta, se usa la música, pero aún así el cine yo lo veo muchísimo más apegado a la realidad y además es lo que me interesa el cine y no me refiero a género ni nada de eso, ni cine social ni nada de eso. Quiero decir que el cine tiene un valor que es una cosa que no deja de ser un milagro, que es, vas a una película y ves los rostros, gente viva, las voces, ¿no? Y creo que ese es su campo y creo que no es ese el del cómic, ¿no? Creo que el cómic debería ir por otro lado, bastante más relacionado con la literatura, con la posibilidad de parar la lectura, con la posibilidad de las pausas, de los saltos, de una dinámica entre lleno y vacío, forma y fondo. Con el cómic se pueden hacer todo y no se ha hecho prácticamente nada. Yo tampoco he hecho gran cosa. A veces en algunas entrevistas me dicen que soy un autor muy experimental y eso, la verdad yo no lo veo así. De vez en cuando en algunos libros pues me permito alguna cosilla, pero en general no. Creo que soy un autor bastante moderado y bastante clásico. Pero se pueden hacer millones de cosas. No sé, no hay apenas libros que vayan hacia el ensayo, por ejemplo. Creo que el cómic tiene muchísimas posibilidades en el ensayo, ¿no? Y tampoco se han hecho demasiados cómics líricos, ¿no? Se supone que sí los hay, pero tampoco son muy allá, ¿no? Eso, una concepción de la lírica un poco extraña. No sé, a mí me encantaría hacer algún día un libro, nunca lo podré hacer porque nunca voy a tener tiempo, pero me encantaría hacer un libro o una serie mejor, una saga, que fuera, pues eso, mezclándolo todo, que hubiera una línea narrativa que estuviera hecha todo con fotos de prensa, ¿no? Las miles de cosas que se pueden hacer ahí, sin entrar para nada en temas de tratamiento de imágenes, que ese es otro mundo. Que otra línea narrativa fuera puramente abstracta, ¿no? Que fuera papeles pintados, que fuera, digamos, pintura dinámica, pintura partida. ¿Cómo se puede combinar todo eso con el texto, ¿no? Todavía faltan muchísimos cómics que, digamos, que sean metaliterarios en el sentido de que hablen de su medio, ¿no? Y que no hablen de la vida de los autores, que eso no tiene en general ningún interés, sino que hablen del medio, ¿no? Igual que la pintura ha sacado muchísimo partido hablando de la pintura, ¿no? Y la literatura hablando de la literatura. Todo eso en el cómic está sin hacer. Está todo sin hacer, ¿no? Bueno, pues con esta reflexión que a la vez es como una llamada a las nuevas generaciones a probar cosas nuevas, creo que podemos terminar. Muchas gracias, Santiago, por estar con nosotros y gracias también a vosotros por haber venido.